el Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ratificó la ley de elecciones con el 18 de octubre. Ya nosotros lo veníamos diciendo, o sea, no se movió nada, o sea, las fechas son para el 18 de octubre, ya él lo ha ratificado anoche de una conferencia de prensa, donde ya dijo claramente que las elecciones son el 18 de octubre. Entonces hoy, la verdad, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero considero que la verdad no refleja el sentir de la población y es por ello que hay un descontento. Ya muchas organizaciones autoconvocadas se han pronunciado ya ayer y donde han dicho claramente que no van a acatar, no van a levantar los bloqueos y hoy están pidiendo la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Ya tiene certeza. Se ha cumplido y consolidado una etapa crucial del diálogo que llevó adelante el Tribunal Supremo Electoral para afianzar la elección general 2020 y la democracia. El diálogo supuso tender múltiples puentes en las últimas semanas, confirmando la vocación del Tribunal de la búsqueda de consensos amplios y acuerdos orientados al fortalecimiento de la democracia. Privilegiar el entendimiento constituye, en coyunturas de honda polarización y de tensiones exacerbadas, algo más que un valor democrático. Representa un imperativo para conservar las bases de la convivencia pacífica y de la resolución de conflictos en los marcos institucionales con reglas claras y sin sesgos. El Tribunal Supremo Electoral condujo una labor de concertación con los poderes legislativo y ejecutivo, respetuosa del ámbito de competencias y atribuciones de cada uno, para generar las condiciones para que el proceso electoral cuente con las máximas garantías y facilidades. Con la Asamblea Legislativa se acordó la aprobación de una ley para fortalecer el proceso electoral. Esta norma transmite un mensaje político fuerte porque fue aprobada de manera unánime por las bancadas. En ese sentido, se ha recuperado el espíritu que entre noviembre y diciembre del año pasado permitió que los actores políticos acuerden las reglas de juego y puedan así confrontar en otras arenas sus puntos de vista antagónicos, legítimos en democracia y entre los cuales deberá escoger la ciudadanía en algo más de 2 meses. Con el gobierno, en el marco del diálogo que convocó, se aseguró la plena cooperación en los muchos campos que ese poder debe contribuir al éxito del proceso electoral, entre otros, una entrega oportuna de recursos o la colaboración de las fuerzas de seguridad en la cadena de custodia y los recintos de votación. La promulgación inmediata de la Ley 1315, corroborando la fecha máxima de la elección, confirma el compromiso de los poderes del Estado con la realización del proceso electoral 2020. Con las fuerzas políticas, la comunicación regular permitió conocer su convicción de que la fecha de la elección resultaba aceptable, así como su confianza en el cumplimiento del calendario. Con los movimientos sociales, el diálogo en múltiples reuniones puso el énfasis en explicar las razones por las cuales se determinó el 18 de octubre como jornada de votación y a la vez las plenas garantías que se brinda para organizar los comicios. Hubo apertura y se recogió, por ejemplo, la importancia de contar con una ley como una pieza política fuerte. Aunque las conversaciones tuvieron, como es normal, horas difíciles y puntos límite, el tribunal se esforzó por guardar abiertos los canales, como puso en evidencia el acta de entendimiento puesta en conocimiento de organizaciones y movimientos sociales. Estamos convencidos que a partir de ahora, con una fecha cierta de elección, progresivamente las movilizaciones irán cediendo, ofreciendo la paz que anhelamos todos. Al fin de cuentas, el objetivo es común: elecciones confiables en un plazo cercano, de las cuales emerjan autoridades legítimas para encarar las múltiples crisis que enfrenta el país.
En la tarea de diálogo con las organizaciones sociales se contó con el valioso apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, que ya en oportunidades pasadas respaldó los intentos del Tribunal Supremo Electoral para alcanzar los consensos que impulsen el proceso. Luego llegó el respaldo a las gestiones por parte de la Unión Europea y de la Iglesia. Todos ellos, junto con otros países amigos de Bolivia, nunca dejaron de creer que los esfuerzos del tribunal rendirían frutos para acercar posiciones y lograr acuerdos. El diálogo no se interrumpe, continúa como una necesidad para el país, para acercar posiciones, evitar enfrentamientos, recordar que tenemos un destino común que construimos a partir de los valores comunes que forjamos en el entendimiento, en las concesiones recíprocas para alcanzar el bien común. Las puertas del Tribunal Supremo Electoral estarán siempre abiertas. Hoy Bolivia tiene certeza. El Tribunal Supremo Electoral ha aprobado por unanimidad la resolución 205/2020 que confirma y establece el domingo 18 de octubre de 2020 como fecha definitiva, inamovible e impostergable de la jornada electoral. Una fecha que no es la ideal ni la escogida por ninguna candidatura o fuerza política, social o regional, y que debe ser aquella en la cual converjamos todos los ciudadanos junto con los actores políticos. Una fecha que permite conciliar la protección de la salud pública, porque se aleja del pico de la pandemia, con la exigencia constitucional de elegir y posesionar a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo durante el año 2020. Una fecha que debe conducir a la tranquilidad social porque asegura y garantiza una elección limpia, transparente, preparada con solvencia técnica y conducida con imparcialidad política. Ahora que el país avanza con seguridad y tenemos definido el horizonte cierto de la elección, el Tribunal Supremo Electoral exhorta a los poderes del Estado, las instituciones, los medios de comunicación, los actores políticos, las fuerzas sociales, regionales y a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo nacional por concretar las elecciones que anhelamos como el momento del abrazo del reencuentro. Muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Presidente, buenas noches. Edwin Chura de la Red Unitel. Presidente, una consulta. Los movimientos sociales están rechazando esta fecha definitiva que ha fijado la Asamblea Legislativa y el Gobierno. Mi consulta es si hay la posibilidad de que se pueda cumplir o se pueda aceptar esto que se adelante una semana como pide la Central Obrera Boliviana. Buenas noches, presidente. Carla Mercado, periodista Red 1. Ya se ha ratificado por su parte la fecha de la elección, pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el acta de entendimiento que ustedes habían firmado el día sábado? Dentro de ella está la suspensión de estas medidas de presión que ellos sostienen por más de 10 días. Presidente, muy buenas noches. Ramiro de RTP. En torno a esto, se tiene entonces confirmada ya el calendario electoral y también lo que van a significar los métodos de bioseguridad para poder llevar adelante estos comicios, tomando en cuenta de que el pico se indicaba que iba a bajar en ese entonces. ¿Cuáles son esos protocolos? ¿En qué consisten? Si nos podría ampliar, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Queda ratificada, como hemos señalado, luego de la aprobación de la ley y la aprobación de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, el domingo 18 de octubre de 2020 como jornada de votación. Al mismo tiempo, hemos expresado nuestra plena predisposición de continuar el diálogo con todos los actores políticos, sociales o regionales, porque hay elementos importantes. Conocemos las expectativas de los distintos actores por saber cuáles serán, por ejemplo, las medidas de seguridad, de salud pública que estamos llevando adelante, cómo hemos construido el saneamiento del padrón electoral, cómo estamos cumpliendo el calendario electoral. Todas estas actividades importantes para dar certeza sobre el proceso
Electoral se encuentran siempre disponibles para que el Tribunal Supremo Electoral dialogue con los distintos actores sociales, políticos, regionales. En ese sentido, el diálogo está siempre abierto. Hoy hemos generado al país certeza al definir la fecha de la elección. Sin embargo, el diálogo sobre otros temas está siempre abierto. Hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral dejó un acta de entendimiento a las organizaciones y a los movimientos sociales, y más allá de que se firme o no se firme el acta de entendimiento, ella refleja la vocación de diálogo del organismo electoral, los compromisos que hemos asumido con el conjunto del país y que hemos ido cumpliendo, y por supuesto estamos seguros que con los elementos de certeza que hoy se dan, vamos a avanzar hacia una progresiva desmovilización de estas actividades, y estamos seguros que esto le va a generar la tranquilidad que anhela el país. Estamos trabajando en los protocolos de seguridad sanitaria, ellos